Y vamos a hablar de un tema pues complejo porque tiene que ver con aquellas personas, sobre todo exmilitares, Ana Cristina, que reciben dinero y se van a luchar fuera de Colombia, en otros países. Cuando a uno le dicen mercenario, yo me acuerdo mucho que siempre se habla de Yair Klein, este mercenario israelí que vino a entrenar a los paramilitares a Colombia y pues como que marcó mucho la historia del conflicto colombiano, pero ahora la historia se devuelve porque son muchos los mercenarios colombianos que están yendo a luchar a otros territorios. Sí, así es, Jennifer. Hay ciertos momentos que han provocado esa conversación últimamente o en los últimos años. Por una parte, pues los mercenarios que fueron a Haití y mataron al presidente. Eso fue la primera, digamos, la primera vez que se suscitó esta conversación. También con Ucrania, una serie de mercenarios que sabemos que han ido a Ucrania. Y más recientemente, recuerde que cuando este joven sicario atentó contra la vida de Miguel Uribe, se habló de que el padre de él era mercenario y que había viajado a Ucrania y se habría inscrito en Polonia para ir, es decir, habría registrado su entrada a Ucrania vía Polonia. Entonces, son ciertos puntos en que se vuelve a marcar esa conversación sobre los mercenarios de Colombia y sobre ese posible mercado de mercenarios que inclusive dentro de poco se cumple un año del proyecto que se presentó en el Senado para prohibir este mercado de mercenarios. Y uno más reciente, Ana Cristina, es la denuncia que pone Sudán ante las Naciones Unidas. Ahí el representante de este país ante las Naciones Unidas, pues básicamente dice que hay mercenarios colombianos que están yendo a apoyar al grupo paramilitar que se encuentra en conflicto en ese país, que está ocupando algunas zonas, algunos territorios. Y acá le voy a compartir un tweet, un mensaje en X, y lo podemos ponchar, por favor, para las personas que están conectadas. Dice el señor Amar Mahmoud lo siguiente: África se ha opuesto a mercenarios extranjeros desde la Convención de 1977. Ese legado está bajo ataque. Mercenarios colombianos contratados por los Emiratos Árabes Unidos están asesinando a civiles en Darfur del Norte. Y le pregunto, Gonzalo, antes de ir con nuestro invitado, y si podemos poner por favor el trino que les estoy comentando, le voy a preguntar cuál es la situación ahí en Darfur, qué es lo que está pasando en Sudán, que dice el señor Mahmoud, pues que los colombianos están yendo a luchar allá, a unirse con los paramilitares de ese país. Bueno, a ver, Sudán ha sido un país que ha estado impregnado de conflictos a lo interno. La región de Darfur en el año 2003 vivió un conflicto también entre fuerzas rebeldes y fuerzas, digamos, leales al régimen en su momento. A ver, la actual guerra que estamos viendo en Sudán, que es una guerra a lo interno, una guerra civil, tiene dos frentes. Por un lado tiene el frente de las Fuerzas Armadas de Sudán, la SAF, y por otro lado tiene las Fuerzas de Apoyo Rápido, que es una milicia paramilitar. Ambas fuerzas parten del hecho de que son fuerzas militares, una leal al régimen y otra, digamos, se surge tras negaciones, tras desacuerdos por la integración de ambas para llegar a un gobierno civil. A partir del año 2023, del 15 de abril, cuando se empieza a generar este conflicto, estamos viendo que en esa región que usted trae colación, la región de Darfur, sobre todo al occidente, empiezan estos conflictos. Uno, se reportan crímenes de guerra como violaciones, masacres, una limpieza étnica, especialmente en Darfur de Oriente y en Darfur de Occidente. Y por otro lado, Jennifer, estamos viendo también como al menos 10 millones de personas han sido desplazadas. A ver, ¿qué es lo que ocurre básicamente? Lo que ocurre es que la RSF, esta milicia paramilitar, quiere controlar la zona de Darfur y por el otro lado el ejército regular, las Fuerzas Armadas de Sudán impiden que este grupo paramilitar pueda controlar dicha zona. Pues lo que dice el señor Mahmoud en este trino que les comentaba y esta denuncia, este caso que lleva ante las Naciones Unidas, es que pues allá están los mercenarios colombianos haciendo todo tipo pues de desastre más o menos. Decía que había reclutamiento de niños, de adolescentes, de personas con algún tipo de vulnerabilidad, asesinatos, desplazamiento, y nos preguntamos a propósito de todo esto, de los casos que estamos reportando, de los que nos trae Ana Cristina y de esta denuncia ante la ONU, pues qué pasa con los mercenarios colombianos, cómo funciona esto, cómo se les paga.
paga? ¿Eso está legalizado? ¿Qué pasa con el proyecto de ley que se radicó hace un año justamente para regular este tema? Vamos a hablar con Andrés Macías Tolosa. Él es docente, investigador de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre mercenarios. Justamente, señor Tolosa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Jennifer y a toda la mesa, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, aquí pues preguntándonos muchas cosas porque este mercado pues parece muy oculto, pero cada vez surgen más casos en donde están involucrados colombianos que se van a luchar en otros países por plata. Básicamente ese es el concepto. ¿Cómo está la situación? ¿Qué tan usual es que esto suceda con gente colombiana? ¿Y estos colombianos que se van necesariamente son exmilitares o quiénes son? Pues Jennifer, aquí alrededor del tema que tocas hay muchas aristas que vale la pena destacar, y yo creo que deberíamos empezar por lo que se entiende por mercenario. Y es que justamente desde el año 2001 que entró en vigencia una norma internacional de Naciones Unidas, que es la Convención de Naciones Unidas contra el mercenarismo, contra la financiación, el reclutamiento y otros elementos del mercenarismo, establece una definición de qué es un mercenario. Y es una definición que contiene 5 puntos que son acumulativos, y es que sea una persona contratada para combatir en el extranjero en un conflicto armado, o para derrocar un gobierno, o para socavar la integridad de un gobierno, que tenga un provecho económico, pero ese provecho económico debe ser superior a lo que recibiría un soldado de su mismo rango, que no sea nacional del lugar donde se combate, que no haya sido enviado a misión oficial y demás. En ese sentido, colombianos militares retirados que estén participando en otros contextos, habría que indagar hasta qué punto encajan en esa definición legal, porque nuevamente esa es la definición legal que se maneja en el sistema de Naciones Unidas. Lo que sí hemos visto es que a través de medios de prensa, alegatos y demás, cada vez salen más anuncios de colombianos, la mayoría militares retirados o policías retirados, pero no necesariamente solo militares y policías retirados, están participando en diferentes contextos de conflictos armados y en situaciones sin conflicto armado, pero hay que entrar a indagar precisamente en qué condiciones están allí. Algunos, por ejemplo, hacen parte de las fuerzas regulares de los estados donde combaten, o donde participan. Muchos colombianos desde 2004, 2005 hacían parte del ejército de Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos los contrataba, les daba un salario, pero también les daba residencia y formaban parte del ejército de Emiratos Árabes Unidos. Ellos técnicamente no son mercenarios. Ya, profesor, pero si usted me dice que desde 2001 hay una ley internacional, un acuerdo internacional contra el mercenarismo, ¿quiere decir que hoy es ilegal? Para los estados que han firmado y que ratifican esa convención. La mayoría no lo son. En este momento hay 38 estados firmantes. Colombia no está allí. Colombia está en proceso, como lo mencionabas ahora. Va en cuarto debate ese proyecto de ley que se tramitó el año pasado, pero hay que tener en cuenta que es un proyecto de ley para ratificar la convención solamente. Una vez ratificada la convención, en caso que pase el cuarto debate positivamente, el gobierno colombiano entraría ahí sí a tener que elaborar una regulación interna para tipificar el delito, porque en Colombia no existe ese delito. Precisamente por eso Jair Klein, que mencionabas previamente, no es un mercenario, porque ese delito no existía en el país en ese momento y aún no existe. Si se ratifica la convención, seguramente sí. Pero entonces sí existe una regulación internacional para eso desde 2001, pero solamente aplica para los estados firmantes. Aparte de eso, no hay una regulación como tal. Sí, claro, y precisamente es más o menos en una semana que se cumple un año desde que se radicó ese proyecto de ley para confirmar ese acuerdo del que usted nos habla, que precisamente prohíbe el mercenarismo. Profesor Macías, estos mercenarios, ¿en qué modalidad los contratan? ¿Cómo vienen a reclutarlos? ¿Son compañías o ellos es algo que se hace personalmente? Ahí, digamos, si usáramos un lenguaje empresarial, hay como headhunters o ellos se reclutan por sitios web. ¿Cómo funciona? Bueno, Ana Cristina, sí hay diferentes canales, pero yo partiría primero por analizar que no todos son mercenarios, precisamente porque no todos encajan en esa definición. Y en el grupo de trabajo hemos sido muy cuidadosos en eso, porque hay muchos individuos que al ser considerados mercenarios, pero cuando prácticamente o a nivel jurídico no lo son, pues estaríamos connotándolos desde un punto de vista negativo.
Y precisamente por eso el grupo de trabajo ha hablado de mercenarios o personas que realizan prácticas similares o relacionadas con mercenarismo, o personas que participan o hacen parte de compañías militares y de seguridad privada, porque es que el contexto se amplía un montón. Para todas estas personas, precisamente, y para responder a tu pregunta, existen muchos mecanismos. Existen, sí, una especie de como de headhunters que empiezan a buscar personas que puedan estar afines a esto. Existen redes o canales de comunicación a través de redes sociales, o se puede ir fácilmente a TikTok, donde muchos actores que contratan a estas personas desde estados o compañías militares que contratan a estas personas invitan y promocionan y abren vacantes en TikTok, en Instagram, en diferentes redes, y a través de esos canales también atraen a posibles o reclutan a estas personas, y también a través de redes o de WhatsApp o de redes de comunicación entre mismos excombatientes o militares retirados de Colombia o de otras partes del mundo. Es decir, hay todo un complejo de comunicación para sacar a la luz pública convocatorias para participar en una actividad o en otra, en un contexto o en otro. A veces detallan las actividades que van a realizar, otras veces no es tan claro y solamente cuando se firma el contrato es que se sabe exactamente qué se va a hacer. Pero hay todo un espectro muy amplio de actividades a desarrollar. Lo que vemos en medios, en Sudán, en Ucrania y en otros contextos, es lo que se vuelve un escándalo o se vuelve parte de la agenda pública o de la agenda mediática, pero el mercado es mucho más amplio. ¿Y es apetecido el mercado colombiano? Lo digo pues porque estamos hablando de Sudán, de Ucrania, pues obviamente, y tristemente nosotros tenemos una larga experiencia en conflicto y en lucha. ¿Es apetecido el mercenario colombiano en otros países? ¿Es apetecido el militar y policía colombiano retirado? Sí, sí es muy apetecido. Y lo es precisamente porque Colombia tiene una imagen de tener una fuerza pública muy grande. Si nos vamos al conflicto que ha tenido Colombia, tiene una cantidad de militares y policías retirados que están en uso o en retiro, y estos militares retirados tienen un entrenamiento muy alto, reconocido por Estados Unidos, por otros estados que tienen una fuerza pública fuerte o también reconocida, pero ellos reconocen el entrenamiento que se hace en Colombia. En Colombia hay especialidades en lucha contra el insurgente, en lucha antinarcóticos, en crimen organizado, es decir, la experiencia es muy, muy amplia, y precisamente, volviendo un poquito, haciendo historia, eso fue lo que llevó a Emiratos Árabes Unidos a que en 2004-2005 buscara incrementar su pie de fuerza contratando colombianos retirados de la policía y de las fuerzas militares. Entonces son muy apetecidos. Y en Colombia hay una gran cantidad de retirados por la extensión del conflicto armado, en donde un soldado regular, por ejemplo, entra a los 18 años, sale a los 38 cuando cumple los 20 años de servicio, y con 38 años es una persona altamente calificada, con una asignación de retiro, pero de pronto con una necesidad adicional de mayores ingresos, de mayor sostenibilidad económica, y esa persona está dispuesta a montar su negocio, a ser independiente, a continuar estudiando para entrar a otro tipo de actividades alejadas del servicio militar o de actividades militares o de policía, pero también puede vincularse a una compañía de vigilancia y seguridad privada en Colombia, o montar una compañía de vigilancia y seguridad privada en Colombia, o participar en esas actividades del mercado internacional que también las ofrecen y que ofrecen unos pagos bastante altos que son apetecidos por los mismos colombianos. Entonces hay un mercado, hay una intención de muchos de participar en esos escenarios, y ellos también los están buscando porque el mercado también está generando esa demanda. Pero Andrés, viene la crítica sobre las Naciones Unidas, ¿no? Sobre el papel de las Naciones Unidas a sabiendas de que esto ocurre. O sea, lo estamos hablando porque ocurre. La pregunta es, bueno, las Naciones Unidas, más allá de comentarlo, de decirlo, de explicar, ¿qué hace? O sea, ¿cuál es el apoyo que le dan a los países para que no recurran a mercenarios de otras naciones? Una de las iniciativas es precisamente en la que yo trabajo. Desde el año pasado hago parte de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que analizamos mercenarios, actividades relacionadas con mercenarismo y compañías militares y de seguridad privada en contextos donde hay violaciones a los derechos humanos. Entonces allí el grupo de trabajo lo que hace es revisar todo el contexto de este mercado, esta dinámica o este fenómeno, y en casos donde hay violaciones de los derechos humanos entramos a emitir algunas cartas de alegatos o algunas cartas buscando mayor información sobre lo que sucede. Entonces, en un caso hipotético donde sucede algo, entonces el grupo de trabajo le pide a ese estado que le informe qué está pasando. A veces hay casos donde no se conoce muy bien la información, hay otros donde el estado nos dice estamos haciendo esto y lo otro para poder evitar que esto siga sucediendo.
Y el grupo de trabajo entonces alerta al Consejo de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que los estados tomen acciones. Existe también otra iniciativa dentro del contexto de Naciones Unidas, y es un grupo intergubernamental de estados que están en este momento discutiendo una regulación, ya no una prohibición de mercenarios, sino una regulación para las compañías militares y de seguridad privada que operan en contextos de paz y en contextos de conflicto armado. Y esa regulación está en proceso, es un proceso político que toma tiempo, pero esos son tal vez los dos principales frentes en los que se está trabajando en este momento en el marco de Naciones Unidas, sobre todo en el contexto de derechos humanos de Naciones Unidas. Profesor Macías, ¿qué papel juega ACORE en esta dinámica? ¿ACORE? Sí. No sabría decirte qué papel juega ACORE en la dinámica ni de contratación ni de reclutamiento, porque no hace parte de nuestro campo de estudio, y a nivel de investigación académica tampoco. Es un actor más, seguramente, que está relacionado con qué hacen los militares y policías retirados una vez terminan su servicio activo. Y como te digo, puede haber un montón de actividades, y la mayoría de los colombianos policías y militares retirados realizan muchas actividades en diferentes ámbitos, no solamente en el mercado de servicios militares y de seguridad y de vigilancia. Entonces, muy seguramente ACORE puede tener esta dinámica a nivel internacional en el radar, y seguramente le interesa que los militares retirados y policías retirados que terminan en estas actividades, pues que cumplan actividades que sean legales, donde nuevamente hay dos elementos aquí a tener en cuenta como para resaltarlo. Muchos de los colombianos que participan por fuera entonces terminan involucrados en conflictos armados, claro. Ahí hay que revisar entonces cómo los cobija el derecho internacional o no, pero también se han dado casos de colombianos y de otros, porque es uno de los términos que manejamos dentro del grupo, y es que se ha empezado a dar un reclutamiento predatorio, donde quienes reclutan a estos individuos, entre ellos colombianos, pero no solamente colombianos, los contratan o les prometen algún tipo de actividad, y cuando llegan a ejercerla terminan realizando otro tipo de actividades. Y eso es lo que hemos visto también en algunos medios donde hay la posibilidad, por ejemplo, que este tipo de reclutamiento termine en algún tipo de explotación laboral. Uh-huh. Y por eso hay todo un marco complejo, porque la regulación es muy limitada. Y eso lleva a que no solamente Naciones Unidas, sino los mismos estados y otros actores estén preocupados por cómo regular toda esta actividad de servicios militares y de policía por fuera de un estado y en contextos complejos como Sudán, como Ucrania y otros similares. Pues es todo un mundo el tema de los mercenarios. Vamos a ver entonces qué pasa aquí con este proyecto que fue radicado hace un año. Usted dice que ya está en cuarto debate. A ver, pues qué pasa con el tema de los mercenarios colombianos. Gracias, profesor Macías, por estar con nosotros, integrante del grupo de la ONU sobre mercenarios. Un gusto, Jennifer, y un saludo para toda la mesa. Hacemos una pausa.